agradezco, Padre, porque llegamos a este momento del culto en el que queremos escuchar tu palabra. Permíteme ser solamente un instrumento para que se escuche tu voluntad, para que se escuche lo que tú has expresado en la Escritura. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Juan 3:16, uno de los pasajes más emblemáticos para el pueblo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si buscamos bosquejos de sermones para Juan 3:16, hay muchísima información alrededor de ese pasaje. Y es que en este simple versículo hay unas grandes enseñanzas. Hay mucha luz acerca de lo que es Dios. Hay mucha esperanza para la iglesia, para la vida de las personas que conformamos la iglesia. Hay mucha información sobre nosotros y sobre el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Así, hermanos, en una primera instancia, por ejemplo, este versículo nos habla del amor de Dios. Y hemos comentado en otros momentos acerca de las palabras en griego que se utilizaban para decir amor. En el español usamos una sola palabra, amor, y es todo el tipo de amor que existe. Sin embargo, en el griego hemos comentado que hay otras palabras para decir amor. En el caso concreto de Juan 3:16, la palabra que aparece en el griego es agapao, el amor ágape. Y cuando buscamos a qué se refiere el amor ágape, agapao, es un amor, hermanos, incondicional. Es un amor sacrificado. Es un amor profundo. Y decía una de las definiciones, es un amor que va más allá de un sentimiento del afecto. Para decir, ay, quiero mucho a mi amigo, para eso tenían la palabra filios. Quiero mucho a mis hijos. Y miren que el amor a los hijos es grande, muchos de lo hemos experimentado, es grande, pero es amor filios. El amor ágape, el amor agapao es muchísimo más grande, es más excelso, es más profundo, es más sacrificial. El amor agapao va más allá del amor apasionado, que describían los griegos como el eros, erótico, la palabra de ahí viene, en el que te vinculas. Y claro que amamos a nuestra pareja, amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, y sabemos lo que es ese amor, pero el amor agapao es muchísimo más excelso, porque Dios ama de una manera sublime, perfecta. Dios ama de una manera infinita. El mismo Juan, hermanos, allá cuando escribe sus cartas pastorales, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es la máxima expresión de amor. Ni el amor que le tenemos a nuestros hijos, ni a la pareja, ni el amor que le tenemos a nuestro trabajo, o puede alcanzar a dimensionar el amor agapao, porque Dios es amor. Por eso Juan nos describe este amor como las primeras frases de este versículo tan emblemático, porque de tal manera agapao, de tal manera amó Dios al mundo. Dice la versión internacional, nueva versión internacional, porque tanto amó Dios al mundo. Fue tanto el amor. Ese es el amor ágape. Y por eso esta es una frase, es un versículo que a muchos de nosotros nos llena y nos da esperanza y nos muestra lo que es Dios para con nosotros. Por eso muchos de nosotros buscamos aprendernos de memoria este versículo. Cada uno de los creyentes en Jesús
valoramos este amor tan grande, este amor ágape. Probablemente, hermanos, algunos de nosotros podemos recordar nuestros tiempos, por ejemplo, de novios, ¿no? Y los decían a veces los papás, ¿en verdad la quieres tanto? Sí. ¿Soy capaz de ir a dejarla a Nesa? Mi esposa vivía en esa, ya una cuadra de Gustavo Amadero, pero tampoco ayuda mucho. Sí, exacto. ¿Tanto la amas? ¿Tanto? Sí. ¿Soy capaz de irla a dejar hasta la puerta de su casa, aunque ya sean las 11 de la noche? Sí, a ese nivel de amor. El amor que sentíamos por nuestra pareja, que somos capaces de hacer muchas cosas por ella. O éramos capaces de gastar hasta lo que no teníamos para regalarle el 14 de febrero, cosas por el estilo, ¿no? ¿Tanto amas a tu novia? Sí. Y muchos de nosotros, a nuestra esposa, ¿tanto amas a tu esposa, a tu esposo, que eres capaz de hacer cosas que parecen muy difíciles de comprender, que llegues a ese nivel de amor? De ahí la importancia de la frase inicial del apóstol Juan. ¿Tanto amó Dios al mundo? De tal manera es el amor de Dios por el mundo, que no nada más en el ejemplo que les ponía, capaz de llevar a Nesa o capaz de comprar cosas aunque no se tengan los recursos. No, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que fue todavía muchísimo más allá de lo que usted pudo haber ido por su esposa, por su esposo. El amor de Dios fue todavía mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede haber sentido durante nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio. No lo podemos imaginar, comprender, y por eso la frase del apóstol Juan, tanto amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo Dios? Ha dado a su Hijo unigénito. De ese tamaño es el amor de Dios. Qué difícil imaginarnos o intentar siquiera comprender ese nivel de amor tan grande que tuvo Dios por el mundo. Hay un experimento mental que algunos de nosotros seguramente conocemos, porque es muy famoso, donde le dicen a las personas, imagínense que va un tren avanzando sobre las vías, de repente pierde el control ese tren, y a lo lejos se ve que hay 5 personas ahí a la orilla de las vías, que si el tren no se desvía, van a ser atropellados. Pero poquito antes de esas personas, hay una persona cerca de una palanca que si le mueve, el tren se puede desviar a otra vía. Pero en esa vía hay una persona. Es un dilema ético. ¿Qué se hace? ¿Qué hace esa persona cerca de la palanca? ¿La mueve para entonces muere uno? ¿O no la mueve para entonces que siga su camino y mueren 5? Es un dilema ético muy conocido. Qué difíciles decisiones. Y todavía complican cuando nos dicen algún dato especial, porque diríamos, pues mejor 1 a 5, ¿no? Sería una posible solución. Pero cuando le ponen un dato adicional, la persona que está solita en la vía, si tú la desvías, es tu hijo. No, entonces espérate, no, mejor los 5 es de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó al Hijo. A ese nivel de amor es el amor ágape, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Movió la palanca para salvar a 5, y entre esos 5 estamos nosotros. La realidad, hermanos, de la humanidad es clara.
Porque este versículo también nos permite recordar cuál era nuestra situación. ¿De qué nos salva? ¿Necesitábamos salvación? Si usted le pregunta a una persona atea, le va a decir, pues, ¿de qué? ¿Yo qué hice? Yo soy buena persona. Dios es el malo, que me quiere condenar. ¿Yo qué hice? Sin embargo, la condición del ser humano es bastante clara a lo largo de la Sagrada Escritura, porque dice que los seres humanos estamos condenados a una muerte eterna. Estamos condenados a estar alejados de Dios, no solamente en ese mundo, sino por la eternidad. Y esto es porque en la vida de todas las personas hay pecado. De hecho, vean lo que dice el mismo apóstol Juan en el versículo 19 y 20 del capítulo 3 que leímos. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice, hermanos? Eran malas. Esa es la situación del ser humano. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y sigue diciendo el escritor sagrado en el verso número 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los seres humanos, hermanos, dice el apóstol Juan, amamos más las tinieblas que la luz. De eso habla también Juan 3:16, nuestra condición. Y es, hermanos, amar más las tinieblas que la luz es una situación muy triste. Les leo algunos pasajes para que veamos ¿quiénes somos sin Cristo? ¿Quiénes somos sin Dios? Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es el corazón. Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Ese somos nosotros. Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esas son las personas antes de conocer a Cristo. Romanos 3:10-12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición. Y podemos seguir, hermanos. Isaías, cuando leo el pasaje de Isaías 1, versos 5-6, es una descripción que impacta en lo personal. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es una condición muy triste. Último pasaje, hermanos, para ver la condición de la cual nos está salvando Dios. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina juntó a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Por eso, impactante lo que dice el apóstol Juan, porque nos enseña que la salvación viene de Dios, porque si por nosotros fuera, no nos interesaría Dios. El pecado domina nuestra vida. Somos esclavos del pecado. No hay quien entienda. No habría quien buscara a Dios. Así que todo parte de Dios, del agapao de Dios. Es el amor de Dios el que hizo que hubiera un plan de salvación. Y ese plan de salvación está desde la eternidad. Desde antes que nos formase, ya te llamé, ya te busqué. Qué hermoso cuando recordamos, con amor eterno te he amado.
Tú ya estás salvado de esa condición. La sangre de Cristo derramada en una cruz es lo que te permite ser diferente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para sacarnos de esa condición. Solo a través del sacrificio de una persona perfecta, de una persona que no tuviera ningún pecado en ningún momento de su vida, se podía alcanzar la salvación. Solamente sacrificando a alguien que no tuviera lo que en teología llamamos depravación total del hombre, que es la base de estos versículos que les leí. Que no tuviera esa depravación total del hombre, podría alcanzarse la salvación. Solo a través de alguien que cumpliera los mandatos de Dios a cabalidad, que cumpliera la ley tal cual está escrita, se iba a lograr la salvación. Así que no hay nadie, no había ningún ser humano, ni lo habrá, que pudiera cumplir a cabalidad toda esta condición. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo, que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se ofreció. Como nadie va a poder, yo voy. ¿Pero por qué vas a bajar? He mencionado, porque es uno de mis pasajes favoritos en lo personal, Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. ¿Por qué vas a bajar tú? Por amor. Porque los amo. Sino que se despojó de sí mismo. ¿Por qué te vas a despojar de esta soberanía, de esta gloriosa espíritu que eres tú? Y vas a tomar cuerpo de un hombre. Por amor. Agapao. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Bueno, baja como rey. Baja como alguien sumamente importante. No vine a servir. No vine a ser servido. Vine a servir. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué vas a bajar a eso? Por amor. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y es una frase que concluye mucho. Y muerte de cruz. O sea, no cualquier muerte. Bueno, pues baja y muere de muerte natural. Muerte heroica en el campo de batalla, ¿no? Muerte de cruz, la más humillante. Con ese sacrificio, Jesús humanándose, haciéndose semejante a nosotros, pero sin pecado, siendo Él perfecto, sin ninguna culpa, es subido a la cruz, muere para derramar su sangre en mi lugar. Dios está mostrando su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por amor. Otra palabra, hermanos, en este pasaje que quisiera resaltar para considerar en esta mañana, es esa palabra mundo. Porque ha metido algunas complicaciones teológicas la interpretación que hacemos de ella. Porque nos puede llevar a pensar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, a todos, a todo el mundo. Como si cuando yo dijera, no sé, voy a inventar para los 15 años de mi hija, voy a invitar a todo el mundo, a los 7,700 millones de personas. Ya le pasó a una muchachita, ¿no? Rubí, que hizo invita a todo el mundo, pero no llegó a todo el mundo. Al menos yo no fui a la fiesta. ¿Qué es la palabra mundo? Se refiere a que todos, todo el mundo, todas las personas del mundo alcanzan salvación.
Y es un error que a veces llega a muy altas esferas, hermanos. En la semana sabemos que falleció el Papa Francisco. Y me llamaba la atención una de las frases que él pronunció. Y la estuve buscando. ¿En serio dijo esto? La busqué en varias fuentes, porque me resultaba complicado creer que dijera esta frase. Y sí, o sea, en varias fuentes la refiere. El Señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo. Todos nosotros, no solo los católicos, todos, dijo a los creyentes en una misa. Padre, ¿y los ateos? Incluso los ateos, todos. El Papa continuó, debemos encontrarnos el uno al otro haciendo el bien, pero no creo, Padre, soy ateo, pero haz el bien y todos nos encontraremos allá. Todos. Es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que todo el mundo venga. Hermanos, la palabra mundo en el griego es la palabra cosmos. Y no se refiere a todas las personas, sin excepción. Cuando yo digo, invito a la fiesta a todos, a todo el mundo, me refiero a un grupo especial, selecto, conocido, etc. No todas las personas llegarán al cielo, no todo el mundo. ¿Por qué? Hermanos, si pensáramos que todo el mundo, como dijo este personaje, nos vamos a ver allá, entonces ¿para qué vino Cristo? Hace totalmente inútil el sacrificio de Jesús. Pues bájate de la cruz. Todos vamos a estar allá. Todos vamos a alcanzar salvación. Se contradice. Y es el mismo Juan, hermanos, lo que leíamos. Vean el versículo 16, la segunda parte. Para que todo aquel que en él cree. Porque no todos creen. Y se lo decían, pero yo soy ateo, yo no creo. La Sagrada Escritura lo dice claramente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el apóstol, vean el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Si no crees, cambian las cosas. Sigue diciendo el apóstol, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que cuando Jesús dijo que Dios ama al mundo con la palabra cosmos, va más en el sentido de que ama de tal manera a toda la humanidad pecadora que no es digna del amor agapao. O sea, ese nivel ama al mundo, no serían dignos absolutamente nadie de ese amor. La palabra mundo va más enfocada a una intensidad, más que a una extensión. Dios amó al mundo porque sin su amor, todas las personas seguiríamos en esa condenación eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Por eso somos especiales, hermanos. Si usted se considera cristiano, creyente en Jesucristo, es especial. Todo aquel que en él cree. Y es aquí donde todavía podemos también ver que debemos estar agradecidos con Dios por ese amor tan grande que tuvo por el mundo, que no lo merecía, pero que entre todos me permite a mí creer, y que la sangre de Cristo derramada en la cruz sea eficiente. Decía el pastor Leonel Rivera, pastor de la iglesia donde crecí, la sangre de Cristo es suficiente para salvar al mundo, pero es eficiente para los que Dios ha elegido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. La salvación, hermanos, es para aquellas personas que creemos en Jesús, no es para todas las personas del mundo, aunque la condición inicial de todos es la misma. Todos iniciamos con depravación total. En su debido momento, Cristo nos llama, nos toma y no nos pudimos negar a su llamado. Dice la Sagrada Escritura, también en el Evangelio de Juan, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ese es el amor de Dios por sus elegidos. Todo el que el Padre me da, vendrá, tarde o temprano. Yo sé que una oración muy constante de parte de muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Con nuestros hijos, principalmente cuando son ya muy mayores, mayores de edad, ¿no? Pastor, por mi hija, por mi hijo, porque se está alejando. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Tarde o temprano lo va a tomar. Claro que nuestro deseo como madre, como padre, es que pues sea ya. Pero yo le he dicho a algunas personas, porque ha pasado, fallece la mamá o el papá, y no vio a su hijo ahora ser anciano, ser diácono, ser pastor, ser líder de la iglesia. En algún momento, todo el que Padre me da, vendrá a mí. No sabemos cuándo. Dice Juan 10, también verso 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Escuchaba un podcast sobre caricaturas viejitas, ¿no? Y habla de Heidi. ¿Cómo se llamaba la oveja de Heidi? O Copo de Nieve, ¿no? Todos lo conocemos. La conocía por su nombre. Bueno, hay una ovejita que se llama Marcos Reyes. Hay una ovejita que se llama Elsie, hay una ovejita que se llama Edgar. Te conoce por tu nombre. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por esas ovejas. Así es el amor de Dios. Dice también el apóstol Juan en el capítulo 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Te eligió Dios. No eligió a todos. Te eligió. Dice Juan 17, 9 y 10, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No por todo el mundo, por los que me diste. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, díganme si no es un motivo de dar gracias a Dios. Si es un motivo de gratitud para usted y para mí, y para todo creyente en Jesucristo. Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel como yo, que en Él cree, no me pierda, mas tenga vida eterna. Se ofreció, hermanos, Jesucristo, se humanó, vivió entre nosotros, fue tentado, no cayó en pecado, fue humillado, fue perseguido, fue condenado a morir en una cruz por el amor por usted y por mí. Y aun cuando soy pecador, por eso el día de hoy resaltamos importancia de la confesión de pecados. No podríamos acercarnos al trono sagrado, ¿eh? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para entrar al lugar santísimo? Hay que revisar todo Levítico y todos números, toda una serie de rituales para poder entrar al lugar sagrado. Y aún así todavía podía fallar allá adentro, morir, y lo tenían que jalar con un lacito, ¿no? Así de estricto es acercarse a Dios. Pero usted y yo, a través de Jesucristo, nos podemos acercar. La promesa la confirma el mismo Juan, hermanos. El verso 18 de Juan 3.
Dice el escritor, el que en él cree no es condenado. Hermana, ¿usted cree en Cristo? Hermano, ¿usted cree? Pues aquí este versículo es para usted y para mí. El que en él cree no es condenado, porque estábamos condenados, pero ya la sangre de Cristo derramada en una cruz, del Cordero inmolado, nos hace diferente. Y sigue diciendo el escritor, pero el que no cree, pues ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se acuerdan que hay unos que no se quieren acercar a la luz? Usted, hermana, usted, hermano, me preguntaba, platicaba con mi esposa, ¿no? ¿Qué cosa disfrutas? Me preguntaba. Y me resultaba difícil de responder, pero decía, algo que disfruto mucho, predicar. Porque predicar implica desde leer la Escritura, meditar en ella, estudiarla, interpretarla, buscar otros autores, amar la Escritura, acercarse a la luz. ¿Qué disfruta usted, hermana? ¿Qué disfruta usted? ¿Ama venir a la iglesia? ¿Ama estudiar con los hermanos? ¿Ama conocer más a profundidad a Cristo? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La promesa, hermanos, de todo este pasaje es vida eterna. Por eso envió Dios a su Hijo, para que todo aquel que creemos en Él no perdemos, sino vamos a tener una vida eterna. También veía una imagen por ahí en la semana de quieres vida eterna y no vienes a la iglesia. Un día a la semana. Pero eso sí, quiero estar todo el tiempo contigo, Señor. Pues ven, acércate. También el día miércoles, hermanos, comentábamos sobre el tema de la resurrección. Y hay una realidad, todos nosotros vamos a morir. Bueno, a menos que Cristo venga en este momento y estamos vivos, ¿no? Pero bueno, lo que parece ser es que todos nosotros vamos a morir. ¿Y qué va a pasar? Se va a separar el cuerpo de nuestra alma. El cuerpo va a regresar a la tierra de donde fue tomada. No, pastor, pero a mí me van a cremar y me van a meter un frasquito. Ok, en esencia, poéticamente hablando, regresas a la tierra, te vuelves polvo. El alma regresa a Dios para todos los que en Él creen. Pero solo regresa a Dios si pertenecemos a ese grupo de todo aquel que en Él cree, porque si no estamos en ese grupo, pues la condenación ya está, a una muerte eterna, al llorar y crujir de dientes. Así lo describe. Al lago de fuego. Así lo describe. Así cuando Jesús regrese por segunda vez, hermanos, va a restaurar todas las cosas en el mundo. Un nuevo cielo, una nueva tierra, ya lo hemos también platicado en su momento en el estudio de Apocalipsis y lo hemos predicado en otro momento. Y va a ocurrir la resurrección y el alma se va a volver a juntar con el cuerpo. Y algo maravilloso, vamos a vivir eternamente con Él. Platicaba también el viernes con unas personas y decían de la degradación que va ocurriendo en el cuerpo humano conforme vamos envejeciendo. Cuando llegamos a nunca me había pasado esto, nunca me había dolido así. El cuerpo se va degradando. Las células van muriendo. En la eternidad no. En la eternidad ya no va a ocurrir esa degradación del cuerpo. Viviremos eternamente con Él. De tal manera, a ese tamaño de amor de Dios,
De tal manera amó Dios al mundo, a este mundo pecador que no merecía absolutamente nada. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá vamos. Dice el Señor Jesucristo: voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Que me guarde un pedacito porque creo en Él.